Buenas, soy el abogado Ricardo Corona y estamos en su programa En Corte, donde le damos información de los asuntos legales que están pasando y cómo los derechos de ustedes pueden ser afectados. Primero, en la noticia, un dentista en Taiwán, claro, otro país, una corte le ordena que pague casi $1 millón a su mamá y es porque aquí ustedes que se quejan de los student loans y ese tipo de cosas, el sistema americano es, los muchachos, eso buscan student loan para financiar su carrera. Allá en Taiwán parece que no hay student loans, entonces la manera son que los padres son los que financian, que le pagan los estudios a los hijos. Bueno, allí hay una ley que obliga a que los hijos después no pueden abandonar a los padres y salió médico, se fue por su cuenta, la mamá le puso un pleito y la corte le obligó que pagara $1 millón a su mamá. Nicole Curtis, estrella del show Rehab Addict en la televisión de DIY, de HGTV y ese tipo de cosas, estuvo en la noticia hace poco, nosotros hablamos de que ella estaba tratando, el padre de uno de los hijos de ella, quería que ella parara de darle pecho a los hijos, entonces ella estaba en la noticia porque el niño ya era bastante crecido, zángano, y entonces él decía que le estaba dando el pecho para evitar de él tener que compartir o que ella tener que compartir el tiempo con él. Así que vamos a hablar con la doctora esa también los asuntos, qué pasa con la herencia suya si usted fallece sin testamento. Un programa lleno de información. Tenemos con nosotros la ex fiscal, la abogada de juicio, sobre todo de familia también, la doctora Nina Tarafa. Buenas y bienvenidos a En Corte con el doctor Ricardo Corona. El número está en pantalla, 305-547-1234. En ese número usted puede comunicar con nuestras oficinas para programar su cita, su consulta gratis en Miami o en Broward County, o si es necesario por teléfono también lo podemos hacer. 305-547-1234. Queda sintonizado con este programa lleno de información y el programa favorito mío de cada semana, el programa de casos familiares. Y también de qué pasa si uno fallece sin testamento y los hijos, los herederos no pueden ponerse de acuerdo quién va a ser el a cargo, el executor, el personal representative de ustedes. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, tenemos también con nosotros el abogado de juicio, el doctor Ricky Corona. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. También no solamente estamos hablando de los casos familia o de sucesión, pero también casos de accidente. Si no te están pagando overtime, cualquier caso legal que ustedes tienen, lo pueden llamar a 305-547-1234. Un programa lleno de información. Empiecen a llamar ahora. 305-547-1234. También eso, como estamos hablando, los divorcios. ¿Qué pasa con el 401k de uno? Ahorita hace poco me hicieron la pregunta, ¿qué pasa con el 401k en un divorcio de una persona? Si uno tiene un 401k, el otro no, o si los dos tienen, vamos a hablar de eso dentro de poco, pero 305-547-1234, sobre todo para hacer su cita con nosotros, para hacer la consulta gratis, sin compromiso. Tenemos llamada, doctora. Buenas, está en corte. Bueno, sí, mi esposo y yo tenemos un perro y lo hemos tenido justo desde que nos casamos hace 7 años. Nos vamos a separar y los dos nos queremos quedar con el perro. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, Ricky, tú tienes un poco de experiencia también con esto, pero doctora. Yo tengo 2 perros y yo entiendo el amor que uno tiene para su perro, para su mascota, especialmente una mascota que ha estado... ¿Se divide? ¿Se dividen los perros en un divorcio? La problema... Los cortan en el medio. No. La cosa es que la ley trata un mascota como propiedad, no como un hijo o un familiar. Entonces como lo cortan en el medio, es propiedad. No, ellos pongan un valor sobre el perro y entonces es parte de división equitativa. Es posible que una persona puede quedar con una obra de arte y el otro queda con el perro, basado en los valores asignados a pero los propietarios. Pero tú puedes poner un valor a un perro, yo no pienso, tú sabes más que no, tú sabes, tú tienes tus 2 perros, y todo el mundo que tiene perro, tiene gato, tiene... Vamos a hablar de un caso que nosotros tuvimos en la Corte Suprema del Estado de la Florida. Nosotros llevamos un caso hasta la Corte Suprema del Estado de la Florida, sobre todo con
en ese caso la corte ordenó que la persona devuelve los perros y no lo devolvió y se quedó con los perros. Hasta la Corte Suprema fue el caso para averiguar. Que eso. Bueno, primero, es mucho más complicado que eso. Bueno, el asunto es que ahí es donde las cortes no son, a veces las leyes no son blanco y negro. La doctora dice, ¿saben? En teoría la ley dice que eso son posesiones, no es como un hijo o algo de eso que se le pone un valor. Por otro lado, las cortes saben que hay relaciones especiales entre las personas con los animales, sobre todo con los perros, que hay un afecto muy grande con ellos. Y esto es el caso que llevamos a la Corte Suprema del Estado de la Florida. Envolvía un matrimonio que lo que tenían, no tenían hijos, pero tenían 2 perros que se habían criado juntos, y entonces ambos estaban muy unidos con esos perros. Al final, la corte decidió, el juez de la corte decidió, bueno, uno coge un perro y el otro coge el otro perro. Uno pensara que eso fuera equitativo. Bueno, ellos no pensaban que eso era equitativo porque no querían separar. Él no pensaba. Hay un argumento ahí que los perros tienen relación uno con el otro, son amigos y deben de quedar juntos como hermanos. O sea, no nada más que estás divorciando la pareja, pero estás divorciando los perros. La pareja de los perros. Y la unión de los perros. Pero el beneficio de corte familiar y tener abogados que están listos para luchar por ustedes es que esto es una de las cosas que puede entrar en una negociación. Obviamente, la corte no va a ser un horario de tiempo compartido por perros, pero tú sí lo puedes acordar a ese tipo de tiempo compartido, horario de tiempo compartido. Para no tener que separarlo. Para no separar los perros. Una semana los perros están con uno, el otro semana con el otro. Porque la corte puede dejar que ellos hacen un acuerdo. Correcto, la corte va a respetar su acuerdo si eso es un difícil trabajo para el juez. Pero el problema... El número para llamar 305-547-1234. Cualquier pregunta legal que ustedes tienen, la primera consulta gratis. Oficina Miami-Dade Broward, llama 305-547-1234. Eso es difícil para un juez a decidir, porque si no llegan a ese acuerdo... No, los jueces no tienen problema diciendo. No, ellos deciden. un perro a otro. Es difícil a veces la gente aceptar lo que decide el juez. Correcto. Y en los casos familiares, aunque tú dices que sí, que pueden llegar a un acuerdo, y nosotros siempre tratamos que los clientes dicen, mira, vamos a llegar a un acuerdo, mira, estos son los parámetros, la ley y eso, y dentro de eso vamos a buscarte que esto sea lo más beneficioso para ti, pero vamos a hacerlo inteligentemente. La realidad es que en los casos de divorcio casi nunca se pueden poner de acuerdo con nada. Por eso están divorciando. Pero se fajan, el momento que ya llegan al divorcio, se fajan por y le gustan fajar también. Hay algunos que fajan solo para fajar y eso también es un error. Es importante que tú tienes un abogado que te va a ayudar a pensar con la cabeza, no con el corazón. Y eso es importante en los casos familiares más que cualquier otro caso porque hay tanto emoción. Llame 305-547-1234 para hacer tus llamadas y, más importante, tu cita con nuestra oficina. Ve acá, aquí en la Florida, un hijo puede poner una demanda, o sea, un padre le puede poner una demanda a los hijos por abandonarlo y después o todo el dinero que tiene uno invertido en los hijos. Depende. Sí. Depende. No, sí, seguro. Pero hay estatus de limitaciones también igual, entonces tiene que cumplir con los estatus de limitaciones. Mira, si un padre hace un contrato por escrito con ese niño, mira, yo te voy a financiar esto, yo te voy a hacer esto, no estoy obligado por ley a hacer estas cosas extra porque al 18 aunque a graduarse no lo hace por contrato, lo puede hacer también. Acá, y todos los IOUs que yo tengo de Ricky de cuando me decía, yo eso me ponía en una nota, mira. Good as cash. Good as cash, yo te debo a ti $20. ¿Eso lo puedo cobrar? Ya no, tú tenías un chance, pero no cobraste a tiempo. Ahora la ley no te protege y hay estatus de limitaciones que ya está vencido. Y ya no está cancelado ese deuda, doctor Pero Corona. no te preocupes, si quieres... O sea, ayudar a los estudios de Derecho ha trabajado en contra mía. 305-547-1234. 305-547-1234. Un caso interesante que ha pasado ahora con los playoffs de los fútbol, lo que está pasando es un caso de Brian Urlacher, es un futbolista de Chicago Bears. Él tenía un divorcio algo para custodia de su niño. En eso, el ex esposa, el nuevo esposa de la ex esposa, se hace suicidio. Y entonces Brian Urlacher, para coger custodio, para usar leverage en el caso de custodio,
estaba diciendo cosas malas por medio de su abogado, que ella posiblemente le mató al señor y cosas así. Ahora ella le está poniendo demanda para $125 millones contra Brian Urlacher. Es un caso interesante. Ahora mismo acaba de filiar la demanda y vamos a ver cómo pasa eso. Pero bueno, Nina, tenemos que ver porque ella tiene derecho a demandar así afuera de la corte de familia porque eso es un caso de sí, civil. Porque es un caso civil por como defamación. Como defamación, pero él sí tiene una manera de presentar el caso de que da ventaja en custodia. Está protegido por lo que dijo el abogado de él. Él está protegido para eso y también, mira, si ella está uniendo con una persona con instabilidad emocional al punto que va a suicidar, entonces eso pudiera afectar los niños que están viviendo en esa casa y pudiera ser que es en el mejor interés de los niños sacarle de esa casa donde hay ese problema de una persona tan emocionalmente afectado. Hay argumentos que puede hacer para demostrar al corte que es en el bienestar de los niños no estar tan cerca a esa tragedia de una persona. 305-547-1234, el número para llamar a participar. Eso es lo que hicieron en la corte y después que consiguieron el custodia, ahora ella le está demandando por defamación porque esas cosas dijeron en la corte y ahora lo están tratando de hacer contra ellos. 305-547-1234. Tenemos una pregunta en las redes sociales, deberemos hacer esa pregunta. ¿Tú quieres leerlo? Ok, yo lo hago. ¿Puede mi nueva madrastra y sus hijos heredar todo si mi padre fallece? Ok. Y esto es precisamente una pregunta muy correcta para las personas que no tienen testamento. Porque y vemos mucho ahora hoy en día que hay personas se divorcian, fallecen y que tienen vida después, o sea que quedan viudo o viuda y entonces quieren casarse de nuevo, que está perfectamente correcto, o sea, uno tiene derecho a seguir con su vida, el hecho que haya fallecido la pareja de uno, a veces hay rencor por los hijos, pero eso no tiene que ver. Uno tiene derecho a seguir con su vida y seguir con sus cosas, o personas que se han divorciado entonces se casan de nuevo. ¿Qué pasa? Porque eso son todos cambios legales que son importantes y cambia los derechos de cada uno. Uno piensa, bueno, yo tengo un matrimonio que haya tenido hijos que son ya mayores y entonces esa persona, todo el mundo piensa, bueno, cuando fallece papá o mamá que está divorciado o que está de eso, esas cosas le quedan a los hijos de ese matrimonio. Si ellos se casan con otra persona y esa otra persona puede tener hijos también y eso pensando lo mismo. Al ellos tener un matrimonio y si no haber hecho un acuerdo prenupcial o no tener testamentos claramente hechos, la manera que el proceso de sucesión funciona va a sorprender y ser problemático para muchas de esas personas, doctora. La respuesta sencilla es sí. A esa pregunta la respuesta es sí. Cuando se case la madrastra suya con su esposo, con su padre, eso crea un derecho a heredad de su papá. Ahora, hay cosas que puedes hacer para planificar y preparar que ella no lleve todo y tú quedas afuera. Venga a la oficina, podemos ayudarte con mucho gusto. La primera consulta siempre es gratis. Llame 305-547-1234 para proteger su herencia y también para proteger los bienes de su papá. 305-547-1234. Otra pregunta que nos encontramos ahora, porque los casos cambian cada día por día, es un caso, como tú estabas preguntando, de 401k, un caso donde la persona tiene un negocio y quiere sacar o desinheritar a su esposa en un negocio, a decir que eso se puede hacer por postnupcial, ¿no? Sí, pero en un testamento se puede hacer. No. Porque todavía tiene derecho al elective share, ¿no? Correcto. El problema en quitarse por ese completo negocio es un parte esposo, de marital. Correcto. Es que siempre hay un parte de la ley que dice que un esposo tiene lo que es un derecho a elective share. Hay maneras de escribir el testamento que el elective share de la esposa debe de ser X bienes, pudiera ser así, pero no es la mejor manera de hacerlo. Ahora, si ella está de acuerdo o da consentimiento a esa condición del testamento, está bien, puede funcionar. O también un acuerdo después de casarse, que se llama un post-nup, se puede arreglar esa situación también. 305-547-1234, estos temas son sumamente importantes. Estamos hablando del caso, ¿qué pasa cuando uno fallece
sin testamento y los herederos, los hijos, la esposa, no se pueden, o el esposo no se pueden poner de acuerdo en quién debe ser el administrador, el puesto por la corte para manejar el proceso de sucesión. Cuando regresemos del break vamos a hablar, es muy importante para que ustedes sepan cómo ahorrarse, que no dejen que les roben la herencia suya. Quiero que ustedes queden sintonizados y tome esta oportunidad dentro de este corte comercial a llamar el número 305-547-1234. Continuamos respondiendo sus llamadas, aceptando sus llamadas. Llame ya, 305-547-1234. Si de asuntos legales se trata, La excelencia en la representación legal la confianza en su abogado es lo más importante. El bufete de abogados Corona lucha por su solución. en todo tipo de casos. Corona Law Firm, we got your back. Las celebraciones pasan diarias, pero hacerlos bien necesita un especialista del partido en su lado. Quality Wholesale es la única tienda de una parada para eventos de Miami y ellos tienen miles de artículos diferentes para poner el toque justo a su celebración. Con nuestro almacén de 22,000 pies cuadrados tenemos todo lo que necesita y a precios fantásticos. Así que venga y visítenos. Somos de Milan Diary Road, en la calle 50 del noroeste. Si de asuntos legales se trata, La excelencia en la representación legal La confianza en su abogado es lo más importante. El bufete de abogados Corona lucha por su solución. en todo tipo de casos. Inmigración, bancarrota, robo de salario. Defensa de foreclosure, accidentes, litigio. Testamento, casos criminales, divorcio, Todos los servicios legales en un solo lugar. buscando siempre que las leyes te favorezcan. Corona Law Firm, we got your back. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa En Corte, donde respondemos a sus preguntas legales, donde damos información de cómo y cuáles son los derechos. Estamos hablando del asunto de qué pasa cuando no se pueden poner de acuerdo los herederos en quién va a ser el administrador de un proceso de sucesión cuando no hay testamento. Vamos a responder eso, pero tenemos llamada primero. Buenas, Aló. está en corte. Está tratando de robar Buenas. mi trabajo. Mi hermano y yo heredamos la casa de nuestro padre y mi hermano acaba de morir y su esposa dice que ahora posee su mitad. ¿Eso es cierto? Ok, muy buena pregunta. Es cierto que ella quiere mitad del hermano, sí. La pregunta es si ella tiene el derecho a la mitad de la casa. Bueno, Porque seguramente ella la quiere. La respuesta es sí. Y déjame decirte cómo funciona. En lo de muchas veces hay inclusive litigio porque los derechos cambian de cuando fallece una persona y entre esposo y marido y esposa lo hay. Porque, por ejemplo, si fallece el esposo primero, la esposa hereda todo prácticamente del esposo y entonces aunque ella fallezca un minuto después, entonces hay un accidente donde el litigio es quién falleció primero, porque en muchos casos puede cambiar los derechos de los otros herederos que pueden tener. Y si falleció el esposo primero, la esposa primero, un hermano primero, otro hermano primero de esa manera. En este caso falleció el padre primero. Entonces, ¿qué hay? En ese momento ya le pertenece de acuerdo o ¿sabes? Si la ley le dice que le pertenece a los hermanos en partes iguales y después fallece el hermano antes que se haya inclusive repartido o después y entonces la esposa de él hereda lo que le pertenecía a él. Así que la respuesta es sí. Si falleció y está escrito de esa forma que ellos reciben, que ya tú no tienes control sobre los herederos de tu hermano y los herederos de tu hermano pueden heredar y heredan, o sea, que es la esposa y los hijos de ella, la mitad de él. 305-547-1234. Recuerda que estamos respondiendo a estas preguntas en general, porque si había una circunstancia donde la hermana y el hermano, después de heredar, hicieron un quitclaim deed o una transferencia de interés que dio right of survivorship uno al otro, pudiera cambiar la respuesta. La mejor manera de recibir la respuesta correcta en su situación exacto es venir a la oficina, hablar con nosotros los profesionales y nosotros podemos entonces discutir cuál es la mejor avenida para resolver su problema. Y si estaban separados, porque la herencia normalmente, yo pensaba la herencia normalmente está exenta a lo que son las propiedades marital property. Correcto.
Correcto, eso es cierto. Y si están separados en el momento que él fallece, ¿tiene diferencia en los aspectos legales? Separado o divorciado. Separado o divorciado. Divorciado, si están divorciados, ¿hay diferencia? Claro. Absolutamente sí. Y si están separados sin oficialmente ser divorciados. SOL. 305-547-1234. 305 Y no statute of limitations. No es statute of limitations. 305-547-1234. Interesante lo de estatus de limitaciones, porque estamos hablando de estatus de limitaciones en varios casos, incluyendo cómo está cambiando la ley cada día, solamente en caso de foreclosure. Pero en una circunstancia donde no hay estatus de limitaciones, es si había fraude y cosas así que hemos manejado, porque si una persona ha tenido un acuerdo en un divorcio y luce que posiblemente la manera que consiguieron ese arreglo era por un fraude que no presentaron evidencia o que escondieron evidencia, y esa es la razón que entraste a ese acuerdo pensando que algo era A, en realidad era C, entonces ahí no hay un estatus de limitaciones, ¿no, Alina? Eso es exactamente correcto. En casos familiares, para tratar de ir para atrás y echar para atrás un acuerdo marital o hasta un juzgamiento final de divorcio y los términos de división equitativa y manutención, pudiera... Si hubo fraude Si en hubo lo fraude financiero, en el affidavit financiero, si tú reportaste o sea, si hay incorrectamente un divorcio y los le dicen, bienes, mira, los le dicen, deudas no o tienen- el ingreso. Si no Cualquiera de los tres. esconde activos que tienen otro lado y eso para no enseñarlo en lo del divorcio. Y hace un acuerdo basado en lo que se había presentado. 20 años después, la persona puede regresar y decir, mira, encontré este fraude, con diligencia regresé a la corte para discutirlo y tratar de echarlo Puedes para atrás. echar para atrás el acuerdo de Sí. divorcio porque no se... Sí, bueno, los partes que pertenecen a división de bienes y cosas financieras. Obviamente, ese fraude en affidavit financiera no va a cambiar el derecho a tener los sábados y domingos con los niños. No, pero puede tener el cambio de que tenía $1 millón en una cuenta Pero en pudiera cambiar España. en manutención de niños, sí, especialmente si es un fraude sobre el ingreso. 305-547-1234. Invito sus llamadas y haga tu cita. Y aunque no hay fraude con el mala intención o con el alimony, si no es por acuerdo, si cambia la circunstancia, eso cualquier momento que cambia. Se puede modificar y ni de tiene que cualquier ser manera. fraude, se puede modificar para lo bueno o lo malo. Entonces, si cualquier persona se ha cambiado, si la esposa o la ex esposa o el ex esposo, cualquiera de los dos, la circunstancia ha cambiado, Tiene cualquiera de los aumento dos, o rebaja de salario. de cualquiera pueden ir pudiera y entrar modificar. y cambiar, o la situación ha cambiado. Por ejemplo, que la persona tú has encontrado que está haciendo droga o está haciendo cosas que es malo para el niño, se puede cambiar la manera que se cambia o se Dividen el dividan tiempo compartido. y con cambio de dividir el tiempo de los niños se cambia la Afecta cantidad. Los calculaciones de manutención. 305-547-1234. La primera consulta gratis. Cualquier pregunta legal, no solamente los casos de familia, casos de sucesión, pero también accidentes, foreclosure, casos laborales, si no te están pagando overtime. Llámanos 305-547-1234. Quiero abrirle los ojos a ustedes para saber la importancia de hacer un testamento. Muy importante porque gastarse un poquitico de dinero para hacer un testamento y un poquitico de tiempo de darle cabeza a eso va a ahorrar los herederos de ustedes que no tengan problemas, que no gasten dinero y que el dinero suyo que usted ha trabajado, que ha acumulado, que no se lo van a tumbar extraños a la familia suya. Que son, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, porque hemos tenido un caso y lo veo en la corte y es tan triste, tan asqueroso a veces, tengo que decir las cosas como pasan. No, y es que es el sistema como está hecho. Hay un caso donde tienen tres muchachos, tres hijos. ¿Qué pasa? Que los tres hijos son diferentes matrimonios, diferentes relaciones, o que no, del mismo matrimonio y no se ponen de acuerdo. Fallece la persona sin testamento. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay un proceso para dividir. Los tres hijos están supuestos a recibir igual parte. En ese caso, pero hay que nombrar uno que es el responsable de hacer la administración, porque tiene que haber alguien siempre que está a cargo del asunto. Ni recibe dinero, compensación, ni es nada importante, ni puede hacer nada, no puede ni cambiar de la manera que está distribuida la cosa, pero es nada más que para tener una persona que está, un punto fijo que está a cargo de hacer las cosas. No tiene tanta importancia. Bueno, ¿qué pasa? Los hermanos necesitan
el voto de 2 para que uno sea el eso. O sea, 2 de los 3 tienen que votar para uno de ellos o cualquiera que sea representante. Que están en tan mala forma que no se llevan, que no pueden conseguir que 2 de ellos voten por la misma persona. Cada uno de ellos están votando por ellos. Por ellos o por cualquier otra, pero no por la persona que están votando los otros. ¿Qué pasa entonces? Perfecto, hay un sistema en la corte donde dice, bueno, cuando no se pueden poner de acuerdo ellos, esto tiene que seguir para adelante, el juez decide. ¿Cómo decide el juez? El juez hay una lista de abogados que están hechos para eso nada más y escoge una de esas personas como abogado para ser representante del patrimonio. Del patrimonio. ¿Qué pasa entonces? Ese hay que pagarle y entonces cobra un dineral por hora y todo es, nada más que para ver si fue a esto, le cobran qué sé yo cuántas horas por ir para esto. Entonces esa persona dice, bueno, yo necesito un abogado, aunque esa persona es abogado. Entonces contrata una segunda persona como abogado, que es un bufete que entonces cobra unos costos asombrosos y mientras más dinero ve que en el patrimonio, más suben lo que cobran ellos. El asunto es que se van miles y décimos de miles de dólares por gusto, por no tener un testamento puesto en lugar donde pone cualquiera de ellos, se ponen y ponen, bueno, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto, y se divide y ya se terminó porque todo tiene que ir de todas maneras de acuerdo con la corte y las leyes y nadie puede hacer trampa en esas cosas, no importa quién, pero es manera de ahorrarse ustedes dinero. 305-547-1234 es el número para llamar, 305-547-1234. Hemos tenido casos donde las personas han ido hasta Cuba en una vacación para tratar de encontrar personas y está cobrando al Estado. Han habido, mira, la gente, primero, nosotros dicen podemos que quieren hacer los buscar a las personas. Tú eres testigo, o fulano de tal, o cualquier nombre. Pero nosotros podemos hacerle los testamentos muy económicamente. Ese documento usted viene, es muy importante, no falle tampoco de decir, bueno, yo busco en Google y busco por el internet o busco en Office Depot un documento y con eso comete un... se mete en la pata. 305-547-1234. También tenemos hasta abogados que trataron de hacer un testamento solo y no lo hicieron. Por lo menos a tener un abogado que guarda ese testamento. Solamente hay testamentos que no están firmados. Ahora tenemos que restablecerlo. Es importante tener su abogado para tener los récords, porque ese testamento, si uno de los hermanos o cualquier persona lo encuentra y lo lee y no le beneficia y lo pone en la basura, lo rompe, lo que sea. Ha habido los casos, estamos en medio de un caso ahora donde está difícil porque la persona, un abogado mismo lo hizo. Estamos 305. Aquí para ustedes, para el pueblo. Venga para hacer su testamento con nosotros, para planificar, para hacer las cosas, para evitar problemas. Un poquitico de dinero ahora te va a ahorrar un montón de dinero y dolor de cabeza y pelea entre la familia. Porque cuando no hay indecisión de eso, empiezan la pelea entre hermanos, entre familiares por gusto. 305-547-1234. Continúa llamando hasta después del programa. Quedamos aquí respondiendo a sus llamadas y haciendo citas para ustedes. 305-547-1234 y también por radio. Radio Mambí, 710 AM, a las 4 de la tarde, también aparte de nuestro programa aquí en televisión, como están viendo, a las 4:30 y a las 11. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense, cualquier pregunta legal y que nosotros estamos aquí para ustedes, al alcance de ustedes financieramente. Estamos abiertos hasta tarde, estamos abiertos los sábados para facilitarle a ustedes tener representación legal competente, razonable y que efectiva. Así que estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana de nuevo. Bye.